Pero el discipulado es un tema que, para serles honestos, es un tema delicado. ¿En qué sentido delicado? Es que muchas personas realmente no saben qué es el discipulado. Y por eso estamos hablando en los GDA acerca de esto, y por eso estamos aprendiendo más de la palabra. ¿Por qué? Porque el mandato que Dios nos dejó es: vayan y hagan discípulos. Y yo creo que muchas veces la iglesia local, a nivel mundial, incluido yo creo que nosotros también, nos hemos conformado con ir y hacer seguidores, o ir y hacer asistentes. Pero la verdad es que muy pocas personas se les podría llamar discípulos de Jesús. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Cierto? Muchas veces nosotros, si usted me pone a mí a decir, yo digo, yo muchas veces no he sido un buen discípulo de Dios. Muchas veces no me he comportado como un discípulo. Muchas veces no he pagado el precio de ser un discípulo de Dios. Entonces, nuestras iglesias, nuestras comunidades están llenas de muchas personas que son fans de Jesús. Ay, yo lo amo, ¿sí? Ay, a mí me encanta Jesús. Ay, esas palabras, ay, tan lindo, ¿cierto? Pero la verdad no son discípulos de Él. Simplemente son fans que nos encanta la idea de Jesús. Son fans que realmente la persona de Jesús la aman, pero realmente no están dispuestos a obedecer sus mandatos. Y yo me encuentro con una palabra que yo quiero que usted vaya conmigo, y espero que en el mes de discipulado usted tenga sus notas, a ver, su celular, lo pone en modo avión, en vibrador, ¿cierto? Y copiamos allí, o sus noticas, en Hechos capítulo 4, versículo 13. Y este versículo, cuando lo estaba leyendo, estudiando el libro de los Hechos, me pareció muy interesante, y hace mucho tiempo lo leí, y yo creo que es para esta temporada lo que Dios quiere compartirnos a nosotros. Y dice así: cuando las autoridades vieron la elocuencia con la que hablaban Pedro y Juan, y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudio, hombres sin cultura, se quedaron sorprendidos. Digan conmigo, sorprendidos. Pero mire lo que pasa después. Al ver esto, ellos, las personas que no eran cristianas, estas personas de las autoridades, reconocieron entonces que Pedro y Juan eran discípulos de Jesús. Es decir, vieron a estas personas sin estudios, sin cultura, hablando de una manera elocuente, hablando de una manera tenaz, con tanta valentía. Y no dijeron, estas personas, ¿qué habrán hecho? ¿En qué multinivel estarán? No, dijeron, realmente estas personas, en otra versión dice, habían estado con Jesús, eran discípulos de Jesús. Hoy quiero hablarles de algo muy importante, de una marca de un discípulo, y es un cambio. Digan conmigo, un cambio. Un cambio, ahí está en las pantallas, yo creo que está un cambio. ¿Por qué? Esa es una de las señales de que yo estoy siendo un buen discípulo de Jesús. Es que yo tengo que cambiar. No puede ser que nosotros vengamos al templo una y otra vez y nosotros sigamos siendo, como estábamos leyendo en nuestro GDA, todavía bebés espirituales, bebés que tienen que tomar leche. Nosotros tenemos que avanzar hacia la madurez. Digan conmigo, madurez. Hasta ser un cristiano maduro. Pero un cristiano maduro tiene que tener un cambio en su vida. ¿Y cuántos quieren tener un cambio en su vida? Yo quiero cambiar muchas cosas. Hay cosas horribles en mi vida, hay cosas que yo la verdad no entiendo en mi vida, y yo necesito ser transformado, necesito un cambio en mi vida, y por eso les he traído esta serie, Un Cambio. Este domingo y dentro de 8 días vamos a estar hablando de cuáles son los cambios, o cómo puedo, mejor dicho, tener un cambio en mi vida para yo realmente ser llamado un discípulo de Jesús. Mira, un discípulo, digan conmigo, tiene que tener un cambio. No podemos ser una iglesia de cristianos bichos, ¿sí? Mire a la persona que tiene a la dígale, no seas bicho, ¿sí? No seas bicho. Si ese es su marido, aproveche, ¿sí? No sea bicho, ¿sí? No podemos ser una iglesia donde no hay transformación en nuestras vidas. Está bien, todos tenemos un proceso y lo vamos a ver, pero tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Pero mira, hay algo importante en el tema del cambio. Si nosotros queremos cambiar en nuestra vida, hay algo muy importante que usted y yo tenemos que hacer. ¿Usted quiere saber qué es? Decidir. Usted y yo tenemos que decidir cambiar. ¿Por qué le digo esto?
Porque muchas personas quieren cambiar. Muchas personas sueñan cambiar. Muchas personas anhelan cambiar. Es más, muchas personas planean cambiar, pero pocas personas deciden cambiar. Y en este proceso de discipulado, en el proceso del cambio en nuestra vida, nosotros tenemos que decidir cambiar. ¿Por qué les digo esto? Porque yo soy consciente de que Dios en nuestro cambio, en nuestro discipulado, Él hace una parte. Pero nosotros como seguidores y discípulos de Jesús tenemos que hacer también nuestra parte. Mira, yo te voy a decir algo. Jesús nunca va a obligarte a cambiar. Y yo creo que eso es lo que muchas personas quieren cuando vienen a una iglesia. Como que Dios le hiciera un switchecito ahí, pecador, santo, ¿cierto? Como que Dios viniera aquí y qué rico sería que uno se bautizara y cuando saliera allí ya fuera feliz, ya no peleara con mi esposa, ya no tuviera malas actitudes, ya fuera una persona sana sexualmente. Pero no, la verdad es que Jesús nunca va a obligarte a hacer algo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús quiere discípulos, no esclavos. Jesús quiere personas que lo sigan a Él por lo que Él es, que moldeen su vida en base a la vida que han visto de Jesús, no simplemente esclavos que están allí haciendo algo que muchas veces no quieren hacer. Jesús quiere tener hijos, no quiere tener personas extranjeras en su casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso Jesús siempre te va a extender la invitación. Hablando de discípulos, recuerde que Jesús cuando pasó por Pedro, este Pedro que estábamos hablando, ¿él qué le dijo? Pedro, usted tiene que seguirme. No, él no le dijo eso, ¿cierto que no? Le dijo, sígueme. ¿Sí? Pedro hubiera podido decir, no, muchas gracias. ¿Quién es usted? ¿Sí? No me llames, yo te llamo. ¿Sí? Él hubiera podido decir no. Mucha gente le dijo no a Jesús cuando Jesús les dijo, sígame. Pero Jesús desde el principio nos estaba mostrando que ser discípulos, tener un cambio en nuestra vida, es una decisión. Y por eso mira lo que dice Filipenses 2:12, dice, trabajen, digan conmigo, trabajen. Trabajen en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero yo quiero que note algo, dice trabajen en, no trabajar por, ¿sí? Porque mucha gente ha confundido esto, ¿sí? Y es que yo tengo que hacer tantas cosas para ser salvo, no. La Biblia nos está diciendo trabajen en su salvación, no por su salvación. Efesios 2:8 nos dice, Dios los salvó por su gracia cuando ¿qué? Cuando creyeron. Y mira lo que sigue diciendo, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo, digan conmigo regalo, un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de ustedes puede jactarse de ser salvo. Es decir, les quiero aclarar esto. Usted no tiene que trabajar por ser salvo o para ser salvo. ¿Ustedes entienden eso? ¿Y cuántos agradecen eso? Amén, ¿cierto? Imaginan de yo diga aquí, hermano, no, tiene que venirse de rodillas desde su casa hasta acá, ¿sí? Ay, imagínese allá solo, que vive por allá arriba, San Cristóbal, ¿dónde? No, mejor dicho, llega sin rodillas. Nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente creer, aceptar. La salvación simplemente es creer y aceptar. Pero la Biblia nos está diciendo es, trabajen en su salvación. ¿Qué significa trabajar en su salvación? ¿Usted no le llama la atención eso? ¿Cómo así? Yo recibí a Jesús, lo acepté como mi Señor y Salvador, y ahorita ¿por qué tengo que trabajar en mi salvación? ¿Qué significa eso? Yo te lo quiero ejemplificar de esta manera. ¿Cuántos aquí han tenido un rompecabezas? ¿Sí? Uno de esos de 2000 piezas, ¿sí? ¿Cuánto les gusta esa cosa, cierto? No sé, tienen problemas. Pero, mentiras, es muy bueno. Pero tu vida es como un montón de rompecabezas. Es un rompecabezas de muchas piezas. Algunos de 2000, otros de 10,000. Pero Dios te puso todas esas piezas en tus manos. Y muchas veces cuando nosotros tenemos 2000 piezas,
no sabemos cómo luce la imagen al final, ¿cierto? Usted como que, ¿esto qué es? ¿Esto dónde encaja? Pero cuando vas poniendo pieza tras pieza, al final miras la imagen y dices, esto era. Muchas veces, o la mayoría de veces, para nuestra salud mental, en nuestra cajita de rompecabezas ponen una fotico, ¿cierto? Para ver cómo se vería tu vida. ¿Sabes cuál es tu foto? La Biblia. La Biblia es la imagen de cómo debe lucir tu vida, de que tu vida tiene que lucir como Jesús. Pero tu trabajo, trabajar en tu salvación, es poner pieza por pieza en el lugar adecuado. La Biblia por eso es tan importante en el proceso de discipulado. Porque muchas personas, aunque aquí no despreciamos la literatura ni el conocimiento, ni más ni menos, pero nosotros debemos de volvernos expertos, digan conmigo experto en la palabra de Dios. Porque cuántas veces vemos vidas, e incluso de personas que van a templos, que la verdad no se parecen a Jesús. Están metiendo esas piezas ahí donde como quepa a través de la religión. Están tratando de hacer sus propios cortes, pero esa no es la intención de Dios. Yo creo que Dios te dio una vida excelente. ¿Cuánto lo creen? Dios te dio una vida perfecta. Simplemente tú y yo tenemos que trabajar en que a través de eso que hemos recibido de Dios, ese regalo de Dios que es la salvación, nosotros podamos empezar a poner piecita por piecita hasta que al final nos parezcamos a Jesús. Pero mire lo que dice, trabajen, dice Filipenses 2:12, trabajen en su salvación con temor y temblor. Entonces, ¿me tiene que dar miedo Dios? Porque mucha gente lo interpreta así. ¿Me tiene que dar miedo Dios? No. A ver, ¿cuánto le tienen miedo a Dios? No. Nosotros creemos que Dios es un Dios amoroso. ¿Cuántos dicen amén, cierto? Entonces, ¿por qué dice temor y temblor? ¿Sabes lo que está diciendo esto aquí? Es que tú y yo tenemos que tener temor de que al final de nuestros días, al final de nuestra vida, lleguemos a ese punto donde tengamos que dar nuestro último aliento y nunca hayamos visto la imagen final de la vida con propósito que Dios había diseñado para nosotros. ¿Sabes qué me está hablando temor y temblor? Es que mi vida, yo tengo que tomármela en serio. Digan conmigo en serio. Tú te tienes que tomar tu vida en serio. Tienes que tomarte tu vida como algo precioso. ¿Sabes por qué? Porque solamente tienes una vida. Digan conmigo uno. Una vida. Solamente tienes una vida. Y las piezas de tu vida, de esa vida, tienen efectos que son eternos. Todo lo que tú hagas en tu vida va a tener un efecto en la eternidad. Así que tú y yo tenemos que saber muy bien en dónde estamos poniendo nuestras piezas. Si tú y yo nos enfocamos en cosas tan pasajeras como, no sé, acumular dinero, comprarnos una casa, tener el carro de último modelo, llegar fitness hasta los 70, todo eso es muy bueno. ¿Y cuánto lo quieren? ¿Sí? Yo no estoy diciendo que sea malo, pero todo eso es pasajero. Si tú no te enfocas en crecer, en ser discipulado, en vivir una vida con propósito, el problema o el peligro es que al final de tus días puedes encontrarte en una cama, en un lecho de muerte y decir, malgasté mi vida. Eso a mí me da temor y temblor. Que yo llegue al final y yo diga, ¿para qué existí? Que nunca encuentre la respuesta a esa pregunta que a todos los seres humanos nos toca a lo profundo de nuestro corazón y es, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuántos se preguntan eso? Que al final de tus días tú no sepas para qué fuiste creado. Yo creo que eso es algo que tiene que darnos temor. Y Dios te dice, trabaja en tu salvación. Porque a través de tu salvación, a través de ser mi discípulo, tú encontrarás el propósito de tu vida. Y mira lo que dice el versículo 13, dice, porque Dios, digan conmigo Dios, es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted está tomando nota, yo quiero que copie la clave de esta enseñanza. La clave para tener un cambio en tu vida es que Dios te da el poder para cambiar.
La clave para tener un cambio en tu vida es que Dios es el que te da el poder para cambiar. Y lo que vamos a ver en estas 2 semanas son unos puntos de cómo es que Dios me ayuda realmente a mí a cambiar. Porque no es simplemente ir a una iglesia, es tener una relación con Dios que me lleve a un cambio. ¿Cuántos están listos para esto? Amén. Primero, Dios me ayuda a cambiar porque Dios cambia mi mente. Porque el cambio necesita una nueva forma de pensar. Digan conmigo mente. Digan conmigo mente. Dios cambia mi mente. Yo no sé si usted lo sabía, pero en este momento hay una batalla. Y no es por la Premier League, ¿sí? Hay una batalla por tu vida. Hay una batalla contra el pecado en tu vida. Tú y yo estamos en una batalla. Tú y yo estamos involucrados en una guerra. Y esa guerra es por hacer el bien o por hacer el mal. Pero te voy a decir algo muy importante y lo hemos estado hablando en estos días. El territorio que el enemigo quiere ganar en tu vida es tu mente. ¿Cómo así? ¿Es que estoy loco? No. Lo que el enemigo pelea o por lo que va atrás el enemigo es por tus pensamientos. Digan conmigo pensamientos. El enemigo está batallando por tus pensamientos. Yo quiero que usted copie esto y se lo lleve para su casa y lo medite. Dice, no eres quien piensa que eres. No eres quien piensas que eres. Pero lo que piensas, eres. ¿Cómo así, pastor? ¿Sí? No eres lo que piensas que eres. Yo sé que Dios te ha hecho mucho más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero lo que tú piensas, eso eres. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, hablando del hombre. Dice, tal es él. Como yo pienso, así soy. Así es que yo me comporto. Así es que yo tengo mis actitudes. Lo que piensas, esto es muy importante, determina lo que sientes. Y lo que sientes siempre va a determinar lo que tú vas a hacer. ¿Miran cómo es esa cascada? Lo que tú piensas siempre va a determinar lo que tú vas a sentir. Y lo que tú sientes siempre va a determinar cómo tú vas a actuar, cómo te vas a comportar. Y por eso, si a ti no te gusta la manera en la que tú en este momento estás actuando, estás peleando en un pecado, con una mala actitud, en tu trabajo, en tu familia, si no te gusta cómo estás actuando, lo que tienes que empezar a ver es cómo te estás sintiendo. Pero aquí hay algo importante, tú no puedes controlar tus sentimientos. Eso es una mentira que nos ha dicho el mundo, ¿sí? Controle sus sentimientos. Usted no puede controlar sus sentimientos. Pero sí puede ir y controlar sus pensamientos, porque sus pensamientos van a controlar sus sentimientos y por último, sus actos. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cierto? No puedes enfocarte en lo que sientes. Y hoy vemos muchos cristianos que le están poniendo más enfoque a sus sentimientos que a sus pensamientos. No dicen amén, pero así es. Ay, pastor, ayúdame porque es que me estoy sintiendo mal. Pero ¿cómo estás pensando? ¿Estás renovando tu mente con la palabra de Dios? Está bien, somos seres que sentimos, pero somos ante todo seres que pensamos. Si no, seríamos simplemente un perro o un gato. Y algunos, un mapache. No sé por qué. Pero sí, no puedes enfocarte en lo que sientes. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a predicar aquí en el lugar de su gloria, a mí me daba tantos nervios. Y yo me pongo a escuchar o a ver a esas prédicas y yo me trababa la lengua y era nervioso y yo sudaba aquí y se los confieso, siempre me daba daño de estómago. ¿Por qué? Porque yo era nervioso. ¿Pero era por qué? Porque yo me estaba sintiendo nervioso en ese momento. Entonces a mí se me olvidaba lo que iba a decir, tantas cosas. Y yo empecé a decir, ok, tengo que cambiar la manera en la que estoy pensando de esto. La manera en la que estoy afirmando mis pensamientos para predicar. Y eso me ayudó a cambiar la manera en la que he actuado a través de mis prédicas. Creo que he mejorado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Entonces, ¿qué importante es esto? Esposos. ¿Cuántos esposos dicen amén?
Ay, pastor, es que yo no me siento amoroso con mi esposa. Me lo han dicho muchas veces. Y la verdad es que no te estás sintiendo amoroso. Pero deberías de empezar a mirar cómo estás pensando acerca de tu esposa. Ay, pastor, es que yo no me siento amorosa con mi esposa. ¿Sí? Yo no estoy actuando amoroso. Nos estamos peleando, nos estamos diciendo cosas que no son. ¿Cómo estás pensando acerca de tu esposa? Es que la comunión con mis hijos no está bien. Siento que ellos, siento. ¿Cómo estás pensando de eso? ¿Por qué es importante eso? Porque pensar sí es una decisión. Tú decides en qué pensar y en qué no pensar. Dios nos ha dado esa capacidad, ese poder de nosotros, empezar a cambiar nuestra vida cuando empezamos a cambiar nuestros pensamientos. Mira lo que dice Efesios 2:23. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve, ¿qué dice? Los pensamientos y las actitudes. No dice que el Espíritu les cambie o les renueve los sentimientos, no. Dice que primero cambiamos nuestros pensamientos para después cambiar nuestras actitudes. Qué importante es eso. Dejar que el Espíritu Santo, un verdadero discípulo, lo que hace Dios en nuestra vida es cambiar nuestros pensamientos. Te voy a decir algo, no vas a cambiar hasta que tus pensamientos cambien. Qué importante mirar qué estamos pensando. Y hoy te voy a hacer unas preguntas para que tú las medites en tu casa. Primero, ¿qué estás pensando de Dios? Porque es que yo no me siento cerca de Dios. ¿Qué estás pensando de Dios? ¿Qué estás pensando de la familia? Pero es que yo veo que mi matrimonio no va para ningún lado. ¿Cómo estás pensando del matrimonio? ¿Qué piensas del pecado? Porque es que caes una y otra vez en el mismo pecado. ¿Cómo estás pensando acerca del pecado? ¿Crees que es algo que no va a afectar tu vida? ¿Estás pensando que es algo que el que reza y peca empata? Eso lo piensa mucha gente allá. Y por eso sus vidas no son transformadas, no hay un cambio en sus vidas. ¿Cuántas veces vemos cristianos en la iglesia, sí, que vienen aquí, que siempre están en el mismo pecado, y todo el mundo lo sabe, menos ellos saben que todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Y uno dice, ¿por qué no maduran? Es porque están pensando de la manera errónea acerca del pecado. Pastor, es que no salgo adelante. ¿Qué estás pensando acerca del dinero? ¿Crees que el dinero es algo simplemente para ti, para tu placer? ¿O que Dios te da el dinero para expandir el reino y que las demás cosas vienen por añadidura? ¿Qué estamos pensando? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde les quiero dar la solución. ¿Cómo yo cambio o empiezo a cambiar mis pensamientos? Allí es esencial que tú y yo tengamos siempre un momento a solas con Dios. Familia, el devocional diario. Digan conmigo diario. Diario. Te puedo decir, es lo más importante que tú puedes hacer en tu vida. Porque de allí se empezarán a moldear tus pensamientos y se empezará a moldear el resto de tu vida. ¿Te puede decir un amén a eso? Amén. Debe ser lo más importante. Muchas veces creemos que salir a trotar es lo más importante, que comer bien es lo más importante y todas las cosas son importantes, pero no son lo más importante. Cuando tú pasas 15 minutos, no tiene que ser más de eso, con la palabra de Dios, mirando qué es lo que Dios dice acerca de ti, orando a Dios para que tú puedas expresarle a Dios todo lo de tu corazón, incluso quedándote callado para que Dios te hable y tú puedas meditar. Eso empezará a moldear tus pensamientos y empezará a cambiar tu vida. Así es como el Espíritu Santo va a renovar tus pensamientos. No va a ser como muchas veces pensamos, pastor, ore por mí que quiero dejar de pecar. Hermano, métase con Dios. ¿Sí? Creen que cuando uno le pone la mano, no, se le va a borrar ahí las ganas de ver pornografía. No, eso no es así. Usted tiene que pasar un tiempo diario con Dios para que el Espíritu Santo empiece a renovar sus pensamientos. ¿Y sabe cuando cambia sus pensamientos, qué va a cambiar? Sus actitudes.
Porque es que muchas personas quieren cambiar cómo se están comportando, como por voluntad propia. Ay, es que no, yo voy a dejar de pelear con mi esposa. Hermano, eso no dura 5 minutos. ¿Sí? ¿Cuántos esposos dicen amén? ¿Cierto? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar. ¿Cuántos tienen cosas que quieren cambiar? ¿Sí? Todos tenemos defectos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos defectos. Pero ¿sabes algo importante? Una manera de pensar diferente acerca de tus defectos. Yo quiero que te lo lleves para tu casa y lo copies. Los defectos son muy a menudo fortalezas mal usadas. Yo quiero que esto le vuele la mente. Los defectos son muy a menudo fortalezas mal usadas. ¿Cómo así, pastor? ¿Sí? ¿Cómo así que son fortalezas mal usadas? Un ejemplo. Usted puede tener una fortaleza y es que usted puede ser detallista. ¿Cuántos son aquí detallistas? ¿Sí? Amén por las personas detallistas. Las necesitamos en el mundo, ¿sí? Si a mí me van a operar el corazón, yo quiero que el médico sea detallista, no como que, ¿y qué hace esa gasa ahí? No, deje eso ahí. O, ¿por qué me sobró este pedazo de carne? No, deje eso ahí. Yo quiero que sea detallista, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Es una fortaleza. Pero si tú la usas mal, te puedes volver una persona cansona. Te puedes volver un esposo o una esposa cansona. Una persona que es difícil vivir con esa persona porque siempre está enfocándose en los detalles y está por debajeando a las personas. Yo me acuerdo de mi papá no está acá, si me ve por ahí, lo siento. Papá es muy detallista en el tema del aseo y era cansoncísimo, la verdad. Él era el que llegaba un domingo, ¿y por qué las medias acá? Y pero alegando, usted lo ve, ay, tan bonito él acá. Yo viva con él, ¿cierto? Y llegaba y era cansón. Un día lo tuvimos que parar y le dijimos, si usted es así joven, no me imagino usted cómo va a ser de viejito. Así que cambie o se va a tirar a la familia. Literalmente le dijimos así, ¿sí? Y él empezó a cambiar, cambió sus actitudes. ¿Al cambiar qué? Sus pensamientos. Hay otras personas que tienen una fortaleza y es que son visionarias. A ver, ¿cuántos son visionarios? Personas que ven a 5, 10 años, ¿cierto? Qué importante esto. Pero si usted utiliza mal esto, usted va a quemar muchas personas porque usted dice, esta persona no está pensando como yo. Esta persona no está creciendo a la manera que tiene que crecer para llegar en 5 años a hacer esto. Y empezamos a quemar personas, a por debajear personas y nos volvemos. Esa fortaleza se nos vuelve un defecto. Mire, yo te voy a decir algo. Nuestro ejemplo de discipulado siempre va a ser Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús, cierto? Jesús era visionario. Él veía lo que nos esperaba a nosotros. Él hizo todo esto, entrenamiento de 33 años para lograr algo. Jesús era detallista, ¿cierto? Alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Pero Jesús, la multitud te está apretando, pero es que hay alguien, un detalle. ¿Y cuántos aman que Dios sea detallista? ¿Cierto? Pero aún así, Dios no descalificó a las personas y no se nos dice que Jesús era una persona que era difícil de andar. La Biblia dice que hasta los niños se le querían acercar y los niños no se le acercan a cualquiera, excepto Olivia, que es más vendida que, mejor dicho, a todo el mundo le sonríe, ¿cierto? Pero Jesús era una persona que aunque era visionario, que aunque era detallista, era una persona que sabía que eso se tenía que volver en una fortaleza y no en algo, en un defecto. ¿Cuánto tenemos que aprenderle nosotros de a Jesús? Mira lo que dice Filipenses 2:5, dice, tengan, discípulos, tengan la misma actitud, digan conmigo, actitud, que tuvo Cristo Jesús. La Biblia no dice tengan la misma actitud que tiene su pastor o su líder de GDA, la misma actitud que tenía Jesús. Y eso era Jesús. No despreció a sus discípulos, aun cuando muchos de ellos todavía no estaban calificados para hacer el trabajo. Mira, cuando tú pasas tiempo con Jesús, todos los días, 15 minutos, en su palabra y orando, empezarás a pensar y a actuar como lo hace Jesús. Y así, al igual que Pedro y Juan, la gente podrá decir, ¿y este no era la cansona?
y este no era el chismoso, este no era el alcohólico, se sorprenderán y empezarán a decir, este realmente ha estado andando con Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso? Y número 2, y con esto dejamos aquí, ¿cómo Dios me ayuda a cambiar? Segundo, Dios ha enviado su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el cambio necesita al Espíritu Santo. Esa es la verdad. El cambio que tú quieres necesita más que fuerza de voluntad, necesita el poder de Dios. Eso que quieres cambiar necesita más que buenas intenciones, necesita decisiones, necesita el poder de Dios en tu vida. Efesios 4:24 nos dice, pónganse la nueva, digan conmigo nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Pónganse la nueva naturaleza, que es a la semejanza de Dios. Pastor, ¿cuál es esa nueva naturaleza? Jesús nos lo dijo cuando iba a ascender al cielo. Tranquilos, no se quedarán solos. Yo les enviaré, ¿qué? El Espíritu Santo. Pero hay hay algo clave en el Espíritu Santo que produce en nuestra vida un cambio. Y eso se llama el fruto del Espíritu Santo. Digan conmigo, el fruto. El fruto está en Gálatas 5:22. Creo que todos se lo saben, o si no se lo leo, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras, digan conmigo, en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Ese es el fruto que el Espíritu Santo produce en tu vida. Entonces, ¿cómo produce Dios esos frutos en nosotros? Les vuelvo a decir, no es por voluntad. No es como yo decir, yo voy a ser más amoroso. ¿Sí? A partir de mañana soy más amoroso porque hoy peleamos lo último y voy a ser más amoroso. ¿Sí? O no es que yo quiero ser más paciente y más paciente. No es fuerza de voluntad. Eso no funciona así. Es como, mira, es como si nosotros tuviéramos un árbol de limones, ¿cierto? ¿Cuántos conocen un árbol de limones? ¿Sí? Y yo dijera, no, este árbol de limones no me gusta, necesita un cambio. Yo quiero que sea un árbol de naranjas. Entonces yo digo, voy a coger una naranja y se la voy a pegar ahí en la ramita. Todo, una ramita. Y ahorita es un árbol de naranjas. ¿Cierto que no funciona así? ¿Sabes por qué? Porque el fruto se produce desde adentro. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Él viene a morar a nosotros, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la Biblia nos dice que su Espíritu empieza a morar en nosotros y produce este fruto. El fruto es un trabajo interno y el Espíritu Santo es el que hace crecer desde adentro lo que Él quiere producir afuera en nosotros. Por eso, si tú quieres cambiar, si tú quieres ser más amoroso, tener más paz, tener más control propio, el fruto tiene que venir desde adentro de tu vida. Por eso es que el cambio necesita, digan conmigo, necesita al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo trabaja? ¿Cómo trabaja Dios desde adentro? Copie la respuesta. Él trabaja gradualmente, digan gradualmente. ¿Qué quiere decir esto? Él trabaja poco a poco. Volviendo al árbol de limones. Usted no siembra, ¿cómo se siembra un árbol de limones? Yo no sé. Un limón, ¿cierto? Lo pone ahí. Y usted al otro día no viene y hay un árbol de limones con muchos limones, ¿cierto que no? Tiene que haber un proceso poco a poco. Mire lo que dice 2 Corintios 3:18. Me encantó esta palabra de Dios para nosotros. Dice, así que todos nosotros, digan conmigo todos, a quienes nos ha sido quitado el velo, aquellos que hemos recibido la salvación, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y dice, el Señor, quien es el Espíritu, mire lo que dice después, nos hace
más y más. Digan conmigo, más y más. Más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Qué sabia es la palabra de Dios, ¿cierto? Nos hace más y más, poco a poco, gradualmente. Es un proceso gradual, es un paso a paso, no es instantáneo, es un proceso. Digan conmigo, proceso. Es un proceso que se necesita. ¿Sabes por qué? Porque vienes pecando por 30 años, vienes pecando por 18 años, y usted quiere que Dios haga así. Eso es Aladín, ¿cierto? Y Dios quiere que haga así, y usted ya, se le quitaron todos los pecados. Ay, Señor, ya, no más marihuana, ¿sí? No más cantaleta. No. Es un proceso, vienes peleando con eso, teniendo esos hábitos por mucho tiempo. Muchos se acercan, pastor, es que yo quiero cambiar con mi esposa, quiero ser mejor esposo, mejor esposa. Es que venimos peleando y yo, ay, ¿cuánto llevan de casados? No, 15 años. ¿Y hace cuánto pelean? 14 y medio. ¿Sí? Y ustedes quieren que en una charla de amor y respeto de media hora, entonces ustedes ya estén. No, es un proceso. Digan conmigo, proceso. ¿Sí? Ojo, y quiero que pongan mucha atención a esto. La idea del proceso no es usarlo como excusa, porque muchos ya abusan, ¿cierto? Siguen en el mismo pecado, estoy en un proceso. Hermano, no es eso, no es una excusa. Es una fuerza para tomar una decisión de decidir cambiar. Es gracia, se llama eso. Gracia que Dios te da todos los días para que tú puedas cambiar. Mi papá lo dice, es gracia, no grasa para andarte resbalando por ahí. Muchos lo ven así. Ay, no, la gracia de Dios es grasa para yo pecar y pecar. No. Que estés en un proceso significa que vas a tener un cambio gradualmente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero tienes que decidir, digan conmigo, decidir. Empezar a tener una relación con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que produce en ti el cambio, creo que la relación más fuerte que tú deberías de tener no es con tu esposo o con tu esposa, es con Dios, es con el Espíritu Santo. Créeme que el resto de cosas se alivianarán. Escucharás esa cantaleta y usted, ay, yo la amo, porque tengo el Espíritu Santo. Tengo una paz y ella, yeah. Yo no tengo, ¿por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Me acuerdo que mi abuelo tenía una finca en Andes, Antioquia, y era muy grande. Y un día él decidió sembrar café. ¿A cuánto les gusta un buen cafecito? Sembrar café. Y era sembrar mucho café. Y él tuvo que hacer algo importante, decidir sembrar café. ¿Sabes cuánto se demora el café en salir? 3 o 4 años. ¿Qué me habla esto? ¿O qué les quiero compartir? Es que él todos los días, aunque no viera todavía el fruto, tenía que decidir regar la matica, abonar la matica, podar la matica, cuidar la matica, echarle pesticida a la matica por 3 o 4 años para ver el fruto. Yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mira, todos los días, díganme todos los días, tienes que decidir sembrar esta relación con el Espíritu Santo, abonar esta relación con el Espíritu Santo, podar muchas veces las cosas que te están impidiendo conectarte con el Espíritu Santo. Es una decisión día tras día y en algún momento, cuando menos lo pienses, te levantarás y dirás, hombre, yo ya no peleo con esto, ya no sufro por esto, mi matrimonio hace rato que no peleamos, ¿qué le pasará? ¿Sí? Y nos damos cuenta de que una relación constante con el Espíritu Santo hace que al final su Espíritu produzca en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Todos aquí estamos en un proceso. ¿Cuántos están en un proceso? Y yo me acuerdo, pues, yo llevo ya toda mi vida en esto, pero desde que yo acepté a Jesús,
Yo no soy perfecto. Y créame que si usted supiera cómo soy yo, ni me estaría escuchando. Pero creo que eso es lo bonito de la iglesia de Dios. Que es una reunión de gente imperfecta, aferrada a un Dios perfecto. Como lo leíamos, un Dios verdaderamente justo. Él no cambia. Y eso para nosotros, yo creo que es un alivio, porque yo sí puedo decir, yo he cambiado. ¿Sí? ¿Cuántos aquí pueden darle gloria a Dios porque han cambiado muchas cosas? ¿Sí? Lo que yo era antes, no lo soy más. Y todavía falta mucho, mucho, mucho por hacer. Pero no me voy a cansar, porque yo sé que al final, cuando llegue el final de mis días, voy a poder ver ese rompecabezas y con la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo en mí, yo voy a poder morir tranquilo, diciendo, wow, esa era la imagen. Ojalá yo pueda morir diciendo, y que la gente diga, no solamente yo, así como Pedro y con Juan, sorprendidos. ¿Por qué? Porque son discípulos de Jesús, porque han estado con Jesús. Es que Eliseo ya no es el mismo, se parece a Jesús. Es más bueno, es más amoroso, es más paciente. Por eso yo te quiero decir algo importante. Quiero que te lleves esto y te liberes de la carga de la frustración. Te lo puse en las pantallas y me lo pone Sebas. El cambio requiere tiempo y eso está bien. El cambio requiere tiempo y eso está bien. No te frustres. Obviamente, sé intencional con tu vida. Solamente tienes una. Pero no te frustres. Toma tiempo. Y eso está bien. Dios te quiere para toda la eternidad. Y esto aquí es un proceso donde tú estás cambiando cada vez para parecerte más a Él. Por eso te quiero dejar este versículo que me encantó en Efesios 5:15. Dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace. Qué bonita esa palabra, ¿no? Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene, y mire lo que dice después, y los controle. Eso es un verdadero discípulo. No una persona que vive como tonto, sino que sabe cómo vive. Ser sabio, administrar bien su tiempo, administrar bien su vida, poner las piezas en el lugar correcto. ¿Por qué no se pone en pie esta mañana?